Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Las cámaras de diputados y senadores dejaron temas pendientes de importancia ante el contexto de inseguridad y violencia que vive actualmente el país. En el Senado se acordó no aprobar ninguna de las reformas en materia de seguridad presentadas por el presidente Peña Nieto, como el caso del mando único policial y la disolución o posible disolución de ayuntamientos que estuviesen ligados al crimen organizado. En San Lázaro se quedó trabada en comisiones la reforma en materia de combate a la corrupción, que crearía un sistema nacional anticorrupción, esto exigido por el Partido Acción Nacional. Para hablar de estos temas, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Edna Jaime, directora de México Evalúa. Edna, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Qué gusto. Mauricio González, Macario Esquetino. Buenas noches. El tema de violencia, la respuesta del presidente de la República ante lo sucedido en distintos estados de la República, principalmente Guerrero, pero otros más, es establecer, digamos, toda una serie de elementos que pudiesen servir, por un lado, para fortalecer el poder central, pero también para tratar de alguna manera de establecer nuevas políticas en el ámbito de la seguridad. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, Ezra, yo creo que fueron planteamientos muy acelerados, ¿no? Ciertamente ya se habían discutido antes, pero les falta sustento. Creo que no hay suficiente evidencia para afirmar hoy que las policías estatales son mejores que las municipales. Si nos vamos a lo que la gente piensa respecto a su policía, la desconfianza es la misma para una policía estatal que una municipal. Y me parece también que esta iniciativa en particular pues ignora la enorme diversidad que hay en materia municipal. Y puedo decir que ahí donde tenemos algún modelo exitoso de abatimiento de la seguridad y la violencia, se ha construido desde lo municipal, desde lo local. Entonces, no veo mal que se haya aplazado la aprobación de esta reforma. Es muy importante tener más evidencia. Creo que la política pública en México tiene que empezar a estar sustentada. Entiendo la emergencia y la coyuntura, pero no podemos tener ocurrencias. Este tema de algunas policías municipales que funcionan, algunas estructuras municipales que funcionan y otras que no, ¿cómo podría esto conciliarse? ¿En qué casos o cómo legislar de manera tal que se garantice la permanencia de aquellos que sí funcionan, pero definitivamente otros ámbitos de la estructura municipal están prácticamente copados por el crimen organizado? Creo que la reforma legal debe de establecer esa posibilidad de aquellos municipios que pueden contar con una policía profesional en un plazo perentorio, pues deben de poder conservarla. ¿Por qué no? Y creo que debe tener, que esta iniciativa debe contemplar esa varianza. No todo es igual. No todos son los municipios fallidos de algunas regiones del país. Y lo reitero, ahí donde ha habido resultados en materia de seguridad es porque se han construido con actores locales. Y lo que veo en el planteamiento presidencial es que los actores locales están desaparecidos. Entonces, ojalá y que haya un debate, que se pueda informar más la decisión de nuestros legisladores ahora que se retome la discusión en febrero. Me parece, además, que Michoacán, la situación actual de Michoacán, pues nos abre otra vez un interrogante importante. O sea, la intervención federal, ¿para qué? Y la intervención federal, ¿con qué resultados? Quizá en el caso de Michoacán lo que habría que volver a replantear es esta idea de si es válido y si es funcional traspasar a las llamadas fuerzas, digamos, extralegales, los grupos de autodefensas, como se denominan, y convertirlas en un poder institucional que parecía que había funcionado hasta algún punto. Sin embargo, la posibilidad real de que estos, digamos, se disciplinen es bastante... Yo creo que lo que pasó en Michoacán, lo que está pasando en Michoacán es que se contuvo una situación muy crítica con alfileres en una solución muy ad hoc, que nunca estuvo bien anclada en términos legales y que se podía descomponer en cualquier momento. La fase siguiente, el paso siguiente es cómo fortalecer institucionalmente los gobiernos locales. Y ahí es donde la estrategia federal ya no tiene una respuesta. Entonces podemos intervenir según en la propuesta presidencial, un municipio con muchos problemas, y después, ¿qué sigue? Eso no lo hemos podido resolver. Y detrás de la problemática que enfrenta este país está una gravísima debilidad institucional. Pero no hay un proyecto, no hay un planteamiento para resolver el problema.
Los casos exitosos que hemos tenido, Edna, como Tijuana, Juárez, Monterrey, efectivamente es una combinación de la policía local, la policía estatal, las Fuerzas Armadas, pero sobre todo una sociedad civil que funciona. Y esto no lo hay en todas partes, no lo hay en Tamaulipas, no lo hay en Michoacán, no lo hay en Guerrero, y por eso las soluciones no son fáciles de trasladar. Yo estoy convencido que el problema fundamental que tenemos no es exactamente de política pública, sino es un problema de poder. Si nosotros no logramos limitar el poder de los gobernadores, no hay forma de que podamos construir una sociedad civil fuerte y en consecuencia que resolvamos los problemas. ¿Cómo le hacemos para meter esto a discusión y efectivamente limitar el poder de los gobernadores antes que cualquier otra medida ocurrente, como dices? Pues esos temas que son estructurales no están contemplados en ninguna agenda, son puntos ciegos en la agenda de este gobierno. Es preocupante. Yo creo que cualquier estrategia de seguridad, como cualquier política pública, tiene que tener mecanismos de rendición de cuentas, Macario. Y me parece que en materia de seguridad no han existido estos mecanismos de rendición de cuentas a nivel estatal ni tampoco local. Hemos destinado muchos recursos al fortalecimiento institucional en materia de policías, en materia de la justicia penal, y se da a través de procesos bastante opacos. Hasta acaban llegándoles las armas a los enemigos, como ocurrió, por ejemplo, en Guerrero, ¿no? Así sucede. La Auditoría Superior de la Federación, sistemáticamente, en sus observaciones de revisión de cuenta pública y sus auditorías especiales al ramo 33, donde están los fondos para seguridad, estos famosos, el FASP y Subsemun, pues tienen muchas observaciones que jamás se atienden, Macario. Entonces, sin contrapesos, sin mecanismos de rendición de cuentas, va a ser muy difícil salir de este problema. Sí. Edna, otro problema que pues estimo yo que ha crecido en México es la percepción sobre la corrupción. Leí ahí unas cifras de Transparencia Internacional, me parece que es un estudio que hizo en el 2013, y si mal no recuerdo era poco más de 60% de los mexicanos que estima que la corrupción ha crecido en los 2 años previos. Entonces, sin duda es algo que no se está resolviendo. ¿Cómo vieron ustedes en México Evalúa estas propuestas dentro del decálogo del presidente Peña Nieto en materia de corrupción? ¿Tú crees que puedan funcionar? ¿Qué omisiones hay? ¿Cómo se pueden mejorar? Fíjate, Macario, que cuando el presidente se dirigió a la nación para plantear el decálogo, habló de una iniciativa que se estaba discutiendo en el legislativo, y se refería a una iniciativa que el PAN venía construyendo con sociedad civil desde hace tiempo. Esa es una iniciativa que me parece que tiene futuro, que es potente, que puede marcar una diferencia. Sin embargo, el PRI presentó una iniciativa alternativa y que convirtió rápidamente en un predictamen. No sabemos bien cuál fue el proceso, y este predictamen diluía completamente lo que la iniciativa panista presentaba, una iniciativa que hemos trabajado por mucho tiempo. Entonces, sí nos preocupó que ese predictamen pudiera aprobarse, que cerráramos el expediente de la construcción legal para un mejor sistema anticorrupción y que no tuviera ningún efecto en la realidad. O sea, que cambiáramos todo para que todo siguiera igual. También se va para febrero la discusión. No sé si continúen en una negociación los partidos relevantes para la aprobación de esta iniciativa. Nosotros quisiéramos que se conservara pues la potencia que se consideraba en la propuesta panista, que consiste en algunos temas importantes: fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación en su trabajo de fiscalización para hacerlo oportuno, para hacerlo relevante a la toma de decisiones, pero también para que tenga capacidad de investigar. Porque la auditoría ahora puede encontrar algunas cosas irregulares, pero no puede llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias. Ahora tendría esa capacidad. Tendríamos una Fiscalía Nacional Anticorrupción, un fiscal autónomo, una Fiscalía General también autónoma, y ahí lo que necesitamos es que los casos que presente la auditoría no se atoren. Algún mecanismo vinculatorio que sea planteado como un amparo. Si la auditoría presenta un caso a la Fiscalía y la Fiscalía no procede, la auditoría puede ampararse. Y un tribunal de cuentas, el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativo actual,
agregarle funciones para que sea el tribunal que sancione administrativamente. Y una pieza muy importante es la función pública. La función pública ejerce facultades de control interno y necesitamos el control interno. Y se está planteando fortalecerla. Ahorita está muy disminuida, muchas de sus facultades le fueron retiradas con la reforma de la Administración Pública Federal de principios de la administración. Entonces empieza a restituir algunas funciones que el secretario de la Función Pública se ha nombrado por el Senado e idealmente que los contralores, que es la función del control interno, sean nombrados a partir de un grupo, de un pool de profesionales de excelencia. De hecho, lo que ocurrió fue, digamos, lo contrario, ¿no? Con esta reforma que se hizo al inicio de este gobierno, la Secretaría dejó de ser Secretaría, Función Pública quedó, pues, reducida en nivel, pero además los contralores internos son nombrados por el mismo jefe de la Secretaría, que era lo que teníamos en los tiempos desde la Madrid y que no sirve absolutamente para nada. Esto, digo, llevamos 2 años así, no parece que esto esté funcionando, digo, salvo para quien quiere hacer uso del presupuesto público en beneficio privado, ¿no? Fue una manera, Macario, de debilitar el control interno, de una manera muy sustantiva. Entonces, pues en la reforma se propone fortalecer otra vez a la función pública, ¿no? Darle distancia de los entes a los que observa, vigila, ¿no? Entonces, me parece una buena reforma. La Red por la Rendición de Cuentas está conformada por muchas organizaciones. Hemos comentado esta propuesta, se puede mejorar ciertamente, pero me parece, llevamos 2 años discutiendo el tema, que es lo mejor que se ha planteado. Entonces, ojalá y que se recupere, Mauricio, ojalá y que podamos en el siguiente periodo pues, tener esta reforma anticorrupción. Me parece que lo necesitamos, lo necesita el propio gobierno. Me parece que es una manera de reiniciar la conversación que abruptamente se interrumpió con la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, los dos temas, anticorrupción e inseguridad, parecería ser que sería imposible pues tratarlos de manera diferente. Hay que meterlos en el mismo espacio porque quizá uno de los problemas más importantes del país en términos de los aparatos de seguridad pues es el hecho de que la corrupción, o sea, la posibilidad finalmente de hacer uso del poder público para beneficio de actores privados de uno y otro tipo, pues es lo que termina por romper cualquier estrategia. Tú puedes generar las leyes que quieras, las policías, modernizarlas, por supuesto tienen que pasar los exámenes de filtro de seguridad, pero si en medio de eso lo que tienes es un modelo fácilmente de compra-venta, que sucede también en países de alto desarrollo democrático, pero aquí parecería ser que es prácticamente pues, el aceite mismo o la gasolina del sistema. ¿Por dónde empezar y de qué manera garantizar que esto suceda? Y esto va en función de esta propuesta de que policías estatales sustituyan a municipales. En algunos lugares puede funcionar, es cierto, pero parecería que esto es pues, atribución del gobernador del estado, si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Pues a mí me parece que es una tarea realmente importante la que tenemos de frente, ¿no? Cuando hablamos del sistema anticorrupción, hablamos de nuestro sistema de rendición de cuentas también, que tenemos que fortalecerlo si queremos tener mejores resultados en las políticas públicas y llevarlos a estados y municipios. Ese es el gran reto, ¿no? Cómo esta reforma va a afectar la manera que operan y se hacen y se implementan políticas públicas a nivel estatal y municipal. Entonces hay algunos componentes dentro de la reforma que le van a dar, por ejemplo, a la Auditoría Superior de la Federación va a tener capacidad de atracción de algunos casos. Pero lo importante es cómo se fortalece localmente esos mecanismos de contrapeso. Es lo que Macario apuntaba en un inicio, ¿no? Entonces este sistema tiene contemplado replicarse en estados y municipios. Y ahí es donde está la tarea realmente formidable, ¿no? Sí, es que de acotar el poder. Si no hacemos algo para acotar el poder de los gobernadores, no hay reforma ni política pública que vaya a funcionar jamás, no hay manera. Y el papel del ciudadano, ¿no? También somos un contrapeso, también podemos hacer Contraloría Social y somos un contrapeso externo. Entonces, tenemos el voto, Macario. Pero sí, pues, pero en los estados el gobernador es tan fuerte que no hay prensa local independiente, los empresarios en los estados no se atreven a enfrentar al gobernador, así no se crea sociedad civil, ¿no? Un contexto muy difícil para crear sociedad civil, pero sin duda, si no se resuelve ese tema, vamos a seguir atorados, pensando que la recentralización es la solución cuando no la es. La solución es crear contrapesos
en lo local, en lo estatal. Y bueno, finalmente también establecer claramente que pues, esta situación de crisis que se dio a raíz del caso Iguala, pues tiene que servir para eso, ¿no? Para que el propio gobierno, que en algún momento pues, vio con facilidad el mover las fichas del tablero, pues hoy trate de hacer exactamente lo contrario. Edna Jaime, directora de México Evalúa, muchísimas gracias por Al estar con contrario, qué nosotros. gusto. Gracias. Qué gusto Vámonos estar a con una ustedes. pausa. Esto es Dinero y Poder. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma constitucional que faculta a mandatarios estatales y al jefe de gobierno capitalino a integrar gobiernos de coalición. El propósito es garantizar el respaldo mayoritario y plural de los respectivos congresos y obtener así la mayor aceptación en los actos gubernamentales. La iniciativa quedó en comisiones ahí en el Senado, reposando, pero quizá esto es un tema que vale la pena rescatar una y otra vez en el sentido de pues establecer gobiernos de coalición, aunque esto es un modelo presidencialista todavía y la coalición, digamos, no es legalmente necesaria, sin la cual no se pueda gobernar. Creo que tendríamos un sistema mucho más eficiente. A muchos les suena a mayor autoritarismo, mayor centralización, el hecho de que los gobiernos tengan mayorías pues ya aseguradas en los congresos. Yo creo que en la medida en que se traten de gobiernos de coalición, en que se plantee claramente que, no sé, que el PRI, que ahora está en el gobierno, pueda tener la mayoría con el Verde o con Acción Nacional o con el que sea, no importa. Yo creo que esto sería un avance fundamental no para el proceso de elección, que si van juntos candidaturas comunes o no, que eso tiene que ver mucho con temas locales, pero sí para un ejercicio del poder mucho más rápido y que los contrapesos tendrían que seguir funcionando, pero ahí es donde creo está la discusión sobre hasta dónde un gobierno de coalición con mayoría en el Congreso, pues simplemente seguiría haciendo lo que se le pega la gana. Bueno, yo no entiendo por qué quieren hacer una cosa de estas. No tiene sentido. En un sistema presidencial, como tú acabas de decir, las coaliciones no son algo natural, no es una estructura normal. No es tampoco muy fácil administrar un sistema presidencial en donde hay más de 2 partidos. Aquí el número efectivo de partidos, como le llaman los científicos políticos, es de 3. En consecuencia, es muy complicado administrar este tipo de sociedades. Pero en el caso particular nuestro, los gobiernos estatales en México, yo insisto, no están controlados. Entonces, ¿para qué quieres que hagan una coalición? De cualquier manera hacen lo que les da absolutamente su gana. No hay un Congreso que detenga a un gobernador en México. Ningún Congreso local lo ha hecho. El gobernador hace lo que quiere. Le es muy fácil comprar a los diputados locales, sea con favores, sea con bultos de cemento, sea con presupuesto, pero todos los gobernadores en México acaban controlando muy rápidamente a su Congreso. No hay tribunales estatales que se enfrenten al gobernador, no hay prensa libre, los empresarios no se unen para enfrentar al gobernador porque pues varios de ellos le venden al mismo gobierno y no quieren arriesgar su negocio, no funcionan los organismos de transparencia. Entonces lo que hemos estado viendo en los últimos 2 años es que para tratar de reducir el poder de los gobernadores, el gobierno federal les quitó el presupuesto de educación, les quitó el presupuesto de salud, les quiere quitar ahora a las policías, se creó el INE para que no tengan el control de las elecciones, pero eso no resuelve absolutamente nada. Lo que necesitamos, insisto, es quitarle el poder a los gobernadores. A ver, ok, pero sí. ¿Cómo se lo quitas? ¿A partir de qué? Con el Senado. Con el Senado. El Senado es el responsable de la federación. Si una entidad federativa funciona mal en términos financieros o de seguridad, daña a toda la federación. En consecuencia, se puede intervenir. Pero tú no puedes manejar desde el Senado en el centro de la República, en la Ciudad de México, espérame, mecanismos de control, de presión, de supervisión. Tienes que establecer, es otra vez la discusión con lo que platicábamos con Edna Jaime, de volverlo todo a un modelo centralista bajo el principio de que de alguna manera estamos pues pudiendo resolver los problemas solamente en el centro. Aquí el problema es cómo creas instituciones o instancias a nivel estatal que pudiesen evitar que el gobierno o el gobernador como tal, pues haga lo que quiera. Yo tampoco creo que las puedas generar a partir de gobiernos, coaliciones y mucho menos en los estados. Decía Macario que él no entiende de dónde sale esto. Bueno, yo a lo mejor tampoco entiendo, pero tengo una interpretación
Y yo creo que es otra vez, frente al desencanto que ha tenido la sociedad mexicana con los partidos políticos, que no es un problema en la coyuntura, a lo mejor la coyuntura ha agravado el caso del PRD, por ejemplo, ¿no? Por lo que sucedió en Guerrero, pero es algo que viene desde hace mucho tiempo. Frente a ese desencanto, a mí me parece que esta propuesta lo que persigue es hacerle más fácil el acceso al poder a ciertas personas que creen que tienen los atributos para ser candidatos, por ejemplo, a gubernaturas de algún estado y convencer a algunos otros partidos. Exacto. Pero una cosa es accesar el poder y otra cosa es que el poder beneficie a los ciudadanos. A mí me da la impresión de que esto se está interpretando en muchos círculos y entre muchos legisladores como con esto llegamos más fácil. Y bueno, pues sí, pero eso no va a resolver el problema. Lleguen más fácil no quiere decir que se pongan de acuerdo en lo sustantivo, que traten los temas que le preocupan a la ciudadanía. Y me voy a esto que no, confieso y aclaro que no tengo quizás todos los elementos como para afirmarlo contundentemente, pero ahora resulta que es Silvano Aureoles, el promotor de esta iniciativa, miembro del PRD, que quiere ser candidato al gobierno de Michoacán. ¿Con el apoyo del PRI? Con el apoyo del PRI, porque casualmente declara, ¿no?, que en este asunto ¿no?, de la llamada Casa Blanca, pues que es un asunto entre particulares que hay que dirimirlo de esa manera. Entonces, aquí el punto es, ojo, no digo que por eso se haya hecho la iniciativa, pero bueno, a lo que voy es, me parece que hay una visión corta respecto al alcance de lo que los gobiernos de coalición estatales realmente pueden lograr. Las justificaciones que se dan en la iniciativa de que esto va a generar gobiernos más estables, más transparentes, pues yo no veo ni de por qué van a ser más estables, ni de dónde viene la transparencia. Lo que platicábamos hace rato, lo que hace falta en los gobiernos estatales es rendición de cuentas, no tener claro qué es lo que están haciendo, sino que nos expliquen por qué lo están haciendo y que lo justifiquen. Yo un poco abundando a lo que dice Mauricio, esta idea sería como tratar de convertir en candidatos independientes a personas que son de un partido a través de este tipo de coaliciones, porque supuestamente así van a gobernar con todos. Yo creo lo mismo que Mauricio, esto no sirve absolutamente para nada para la sociedad, sí le sirve a los partidos, a los políticos, que son los que están haciendo esto, pero hay aquí algo bien importante que yo sí quisiera insistir. Si tú no fortaleces un órgano que controle a los gobernadores, la sociedad civil en las entidades federativas jamás va a poder tener la fuerza suficiente para enfrentar a un gobernador. Por eso la importancia del Senado. ¿Por qué el Senado? Porque es la única entidad o la única institución que representa a la federación, aunque esté ubicada aquí en el DF, no es centralismo, es el Senado. Y en el Senado están los que quisieron ser gobernadores, los que ya fueron gobernadores, los que quieren y no han podido. Entonces todos ellos son enemigos del gobernador actual y en consecuencia lo van a estar jorobando y eso es lo que necesitamos nosotros. Por eso creo que es útil. Si me permite más agregar un elemento para escuchar tus opiniones, yo sí estoy firmemente convencido de que lo que necesita este país para que su democracia madure es que haya más competencia entre las diferentes organizaciones políticas que dicen representar diferentes intereses de la sociedad mexicana. Y la coalición, pues espero no verla de manera miope, es algo que reduce esa competencia, porque claro, lo que hace es te lo aglutina. Entonces, cuando tú tienes, reduciendo al absurdo este argumento, pues entonces mejor que haya un solo candidato a la gubernatura de cada estado, ese va a tener la mayoría, y eso no garantiza, creo yo, buenos resultados en la gestión de gobierno para los ciudadanos. Yo creo que la transición mexicana a la democracia pasó básicamente por el Poder Ejecutivo, porque ese era el dueño prácticamente de todo. O sea, se crearon durante mucho tiempo una cantidad enorme de mecanismos para controlarlo, le fueron quitando atribuciones, se dio la alternancia, Fox, Calderón, etcétera, regresa el PRI. Parecería ser que esta línea de transformación de la democracia mexicana pasó por ahí, no pasó ni por el aparato legal, que siguió funcionando durante mucho tiempo como parte del modelo autoritario, y no pasó tampoco por la parte fundamental que es el poder estatal, el poder de los gobernadores. Aquí la discusión creo que tiene que ser, más allá de que estos gobiernos de coalición se puedan plantear, es de qué forma gobernadores de los estados tengan que rendir cuentas internamente. Macario insiste en el tema del Senado. A mí me parece que el Senado de la República lo podría hacer, no me parece que sería suficiente. Yo creo que aquí tendríamos que comenzar
a plantear cosas mucho más profundas en términos de las atribuciones. Así como le quitaron al presidente de la República directamente atribuciones, hay que quitarle en términos legales directamente atribuciones a gobernadores que tengan que ir a gobiernos de coalición porque se les acabó el poder, porque no les alcanza. Es que si no empezamos a Pero es que entonces tampoco les importa porque se van a la coalición. No, pero yo creo que estamos coincidiendo bastante bien en los términos. El Senado serviría para permitir que el Congreso local empiece a obtener una fuerza que hoy no tiene. Es decir, lo que serviría es como palanca para poder forzar al gobernador y entonces las constituciones locales, porque acuérdense que cada estado tiene una constitución, esas constituciones se puedan modificar en términos democráticos y no en términos de lo que el gobernador en turno quiere, que es lo que ha estado pasando. Y eso efectivamente ya llevaría a que las coaliciones funcionaran, como dice Mauricio, no para reducir la competencia, sino para permitir gobierno en una entidad que ya es democrática. Hoy los estados en México no son democráticos. No, bueno, porque sigues viviendo en la misma realidad del siglo pasado. Sí, nada más que aquí el problema es, digamos, la discusión. Minutos, La discusión es cómo instrumentas este tipo de cambios. Y creo que es mucho más complicado porque hay que meterse a la realidad interna de cada uno de los estados de la República. Eso por un lado. Y por otro, yo insistiría en el tema de la responsabilidad de gobernadores o del gobierno de los estados en cobrar impuestos. Mientras ellos no tengan ningún tipo de presión, porque ellos no cobran impuestos sino lo reciben, también va a ser otro elemento que va a impedir totalmente. Eso estaría bien, nomás que si les tienes que dar entonces, o exigir más bien, una mayor rendición de cuentas, porque que cobren más impuestos y que se observen cómo está la cosa, digo... Ahorita estamos peor, no cobran, pero se llevan la lana a través de la federación, pues siquiera que trabajen, ¿no? Ya sería ganancia. Pues ahí está. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted sobre el resto de los pendientes de la agenda que se quedó ahí atorada en este fin de año aquí en el Congreso de nuestro país. Esto es Dinero y Poder. Diputados y senadores concluyen el periodo ordinario de sesiones. Como ya decíamos, hay muchos temas pendientes. En la Cámara Alta, la reforma política del Distrito Federal y la desvinculación del salario mínimo en todas las leyes. Y creo que esos son dos temas que es importante tratarlos muy, muy concretamente porque estamos ante una situación muy clara. Hay todo un bloque de poder en México que está interesado en que el tema salarios mínimos se convierta en un impulsor, esos lo sostienen, de lo que sería un avance en el poder adquisitivo de un sector de la ciudadanía. Hay quien no opina lo mismo, eso sería por supuesto un tema, y el otro, la idea de transformar al Distrito Federal finalmente en un estado más de la República, con atribuciones no idénticas a las de los gobiernos de los estados, eso queda claro, pero sí otorgándoles, digamos, un estatus mucho más autónomo frente al poder central, al poder del gobierno federal, que es finalmente quien lo controla y que si tiene buena relación, pues le aprueba al secretario de Seguridad Pública, le aprueba al procurador y si no, pues lo puede detener. Elementos que pueden dar o que pueden servir, digamos, para hacer del gobierno de la Ciudad de México un ente más autónomo, más independiente. Por ahí vendría esta discusión. Sí, yo otra vez creo estas son reformas que les interesan a los políticos y que no necesariamente le interesan a la población. La discusión de reforma política del DF era importantísima cuando en esta ciudad no se podía elegir a los gobernantes. Hoy sí se puede elegir a los gobernantes. Votamos por el jefe de gobierno, los delegados y la asamblea. Y el resultado, bueno, pues ya cada quien lo irá evaluando. Esta creación de un estado distinto, esta reforma política, no veo yo en qué beneficiaría a la población. Y sí veo problemas serios de control que tienen que ver con que ahora se podrían endeudar a su gusto. Eso, como hemos visto en las entidades federativas, no es una buena idea en lo general. No veo cómo controlaríamos mejor a los delegados, por ejemplo. Sí veo riesgos de coordinación en un montón de servicios públicos, seguridad, el recoger basura, el agua, las vialidades, que no, digo, van a decir, se van a coordinar. Bueno, si se van a coordinar, ¿para qué los separas, man? Si está funcionando, no le muevas. El caso de policía,
policía, la entidad en No, donde mejor funciona la policía es aquí. ¿Para qué le quieres mover? No vale la pena. Eso no es lo entiendo que yo. quieren mover. Quieren, ¿Qué quieren? No, yo creo que el planteamiento de la reforma del Distrito Federal está ligado fundamentalmente a no tener que depender ya absolutamente, como le pasa a los gobiernos de los estados, no depender del Ejecutivo, tener un mayor margen de maniobra y a partir de esto, pues poder, digamos, no tener que pues, voltear cada vez que se requiere. Pero si hacia eso el es lo que Ejecutivo persiguen, como tal. vas a hacer una nueva constitución para el DF. Para el Distrito Federal, No, pues que sí, me implicaría... parece verdaderamente desproporcionado, porque lo que estás mencionando yo pienso que se puede resolver mediante un diálogo, un análisis detallado, no necesitas hacer una nueva constitución. Yo creo que ahí lo que abre es la puerta, yo coincido con Macario en que hoy sí me preocupa coincidir tantas cosas con Macario, porque, Este es porque ya se va a acabar el año. es una cuestión de administración pública. Mira, no es lo mismo, por ejemplo, tener municipios libres, municipios independientes, cuando las cabeceras municipales están separadas 20, 30, 15 o 100 kilómetros. Aquí no están separadas las delegaciones ni 100 milímetros. Entonces, se te convierte en una verdadera pesadilla, lo que yo creo que se está arriesgando si no nos cuidamos los ciudadanos y si no se ponen abusados los que vayan a discutir este proyecto, con la eficacia del gobierno de la Ciudad de México. La Ciudad de México es admirable, funciona para el tamaño que tienes de las ciudades que probablemente mejor funcionan en el mundo en términos de sus servicios, con todas las deficiencias que tienen. Si le empezamos a mover por ahí, lo único que creo que vamos a lograr es que se genere una megaburocracia en donde todo se va a trazar. Las cosas menos, los problemas menos se van a resolver y simplemente, ¿no? Y yo me pregunto efectivamente, ¿y entonces para qué hacer todo esto si el ciudadano no tiene una ganancia clara? Yo lo que quiero es que ganemos los ciudadanos, no que ganen los administradores públicos. Nada más para terminar esto, si quieres, y hablar del salario mínimo. Los dos temas en los que se supone se ganaría con la reforma política, uno es el endeudamiento y el otro es el nombramiento del jefe de la policía y del procurador. Es decir, financiamiento y seguridad. Esos son los dos problemas graves que tenemos en las otras 31 entidades. ¿Por qué queremos trasladar esos problemas al DF? Es algo que escapa a mi entendimiento. Sí. Coincido. Ahora, déjame comentarte sobre el salario mínimo, porque eso también... Déjame preguntarte, No, porque ya lo ahora hay una mencionaste al coalición principio. para que querías Hay un coaliciones, bloque. ahora hay coaliciones. Hay un modelo centralista, yo pregunto, tú respondes. No, bueno, a ver, en el tema de salarios mínimos, creo que la discusión es muy, muy clara. Salarios mínimos que de alguna manera aquellos que defienden la posición insisten en que sería un incentivo finalmente para poder echar a andar, para poder generar digamos, un espacio de mayor competencia y de mejores ingresos a partir de algo que se quedó atorado durante muchísimo tiempo, que no fue actualizado, que se le ligó a toda una serie de valores indexados y que hoy se dice, bueno, es que el salario mínimo tiene que basarse en otro nivel. Y yo creo que ahí el argumento válido es, midamos productividad, hasta dónde esto ha avanzado, y ves qué posibilidad tienes. Yo entiendo que el temor es que eleves salarios mínimos y esto te genere un modelo inflacionario que te destruya lo que ganaste. Pero bueno, también hay que de alguna manera reconocer que seguir manejando el tema del salario mínimo ya desvinculado a los niveles que está hoy, pues es algo totalmente absurdo. Pero, mira, pues lo que dices hace mucho sentido, como casi todo lo que mencionas en el programa, sí, pero eso no es el planteamiento que ha hecho el gobierno del Distrito Federal. Yo creo que hay que separar dos cosas. Y en la historia y en la versión que nos cuentan algunos de los funcionarios del Distrito Federal, creo que está la información un poco acomodada, por llamarle lo menos, sobre estos aspectos. Efectivamente, el salario mínimo se utilizó durante muchísimos años en los 80s y particularmente en los 90s con los famosos pactos de solidaridad y de crecimiento económico, con los pactos económicos que iniciaron desde el expresidente de la Madrid y siguieron con Carlos Salinas, porque lo que había que hacer, bueno, porque el salario fue el ancla con la cual, con una de las anclas, pero quizá un ancla importante, con la cual se quiso controlar la inflación. Y ese papel no lo debe de jugar el salario, ni el mínimo ni ningún salario, ¿ok? Y la idea era no subir los salarios para que entonces las expectativas de inflación no se exacerbaran y entonces con eso la inflación fuera cediendo, junto con otras medidas que hicieron los gobiernos correspondientes.
Pero eso ya se dejó de hacer desde hace más de 12 o 14 años. O sea, si uno revisa cuidadosamente la información, se da cuenta de que el salario mínimo viene creciendo al parejo de la inflación desde los últimos 12 años, por lo menos. De hecho, un poquito más. De hecho, un poquito más. Pero bueno, supongamos que es eso. Pero tiene su retraso, ¿o no? ¿Cuál retraso? Claro, tiene su retraso porque el costo, lo que tenemos que aceptar es que las crisis económicas tienen costos económicos y que por otro lado la demografía mexicana no ha ayudado en absoluto porque hemos tenido un enorme crecimiento de la población que busca trabajo y eso aquí en China y en cualquier país te va a tender a deprimir los salarios. Entonces no hay que echarle la culpa a una medida administrativa de un fenómeno que es esencialmente democrático. Entonces, pero bueno, desindizar o dejar de utilizar el salario mínimo como unidad de cuenta, sin duda que es una buena medida, ¿ok? Y efectivamente en el DF están irritados porque en el Senado les bloquearon esto y aparentemente ya había el acuerdo con los gobernadores, el acuerdo inclusive con el presidente Peña Nieto, que dijo que iba a mandar una iniciativa en ese sentido para que fuera aplicación federal. Y bueno, entiendo la irritación. Ahora, ese no es el problema principal. Los otros dos problemas que hay con incrementar el salario mínimo son, a mí también me gustaría que los mexicanos tuviéramos más ingreso todos, pero sobre todo los mexicanos que ganan un salario mínimo, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces. Nada más que aumentarse los 23% no les va a resolver la vida por dos razones. Una, porque la gran mayoría de los que perciben un salario mínimo trabajan en el sector informal, no tienen contrato, entonces no hay manera de hacerles llegar el incremento. Y dos, porque si se contamina el resto de los obreros o del resto de los trabajadores que ganan más de un salario mínimo, pero que están viendo que los de abajo están progresando, entonces sí corres el riesgo de que la inflación se te vaya a 5, 6, 7% por año y con eso deterioras el poder de compra de todos los mexicanos, no solamente de los del salario mínimo. Entonces, y creo que esos argumentos no los ha querido aceptar los impulsores de esta idea. Dicen que ellos tienen estudios. Bueno, pues yo también he visto estudios y he hecho cálculos que me dan algo diferente a lo que ellos tienen en sus documentos, ¿no? Hubo una vez en los años 70 en que se supone que el salario mínimo era altísimo y contra ese se comparan. En esa época nadie ganaba el salario mínimo. La inmensa mayoría de los mexicanos ganaba por debajo de un salario mínimo. Era un indicador falso en el sentido que era demasiado grande. Vienen las crisis, se hunde ese salario y ahora es muy bajo. Y ahora estamos exactamente en el otro lado. Casi nadie gana un salario mínimo. A la hora que ve uno los numeritos, encuentra uno que estamos hablando de alrededor de 7 millones de mexicanos que ganan un salario mínimo, pero de esos 7 millones, 6.850.000 son informales. La gran mayoría de ellos, de hecho, vamos a decir, peor que informales, son campesinos de autoconsumo. Entonces, si tú subes el salario mínimo o bajas el salario mínimo, es irrelevante. Lo que están cosechando de maíz va a ser lo mismo y no va a subir su ingreso por eso. Entonces, no tiene sentido mover el salario mínimo si no va a aplicarles a ellos. Yo creo que el salario mínimo, si queremos cumplir lo que dice la Constitución y queremos que funcione, la solución más eficiente para mí es efectivamente quitar el índice que se ha utilizado. Eso está muy bien, ahí estamos creo que de acuerdo todos. Pero después de eso, desaparecer el nombre de salario mínimo, poner otro nombre, si quieres salario básico, que debe establecerse hoy en 2 salarios mínimos. Eso prácticamente está pagándose en todas las empresas formales. No afectaría a muchos. Hay algunos casos específicos, por ejemplo, en el sector turismo hay algunos espacios en donde habría que ver cómo se hace. Pero podrías hacer eso, cumples la Constitución, les das un nivel de ingreso elevado. No tiene, en mi opinión, consecuencias inflacionarias porque no estás subiendo el salario de nada. Estás teniendo una nueva referencia, nada más. Entonces eso podría ser una solución mucho mejor. Pero para mí el tema de salario mínimo lo han estado utilizando en la política como pues la gran herramienta de la izquierda para decir estoy ofreciendo algo útil. Bueno, yo creo que están mal porque no están hablando con su mercado. Hay 60% de los trabajadores mexicanos son informales. Si quieren votos, ofrezcanle algo a los informales. Quizá el problema es que esto generaría también una expectativa de un mayor aumento general de salarios. Que ese es el problema. Ese es el problema. Quizá yo entiendo el planteamiento y quizá eso es lo que pues, a muchos los hace dudar. Lo cierto es que incluso desde la Presidencia de la República se aceptó este planteamiento bajo el principio de que podría generar
pues un tipo de acuerdo común entre partidos políticos y el propio gobierno, lo que quedó ahora Sí, atorado. nada más que esto no, a ver, la economía no funciona de si los políticos se ponen o no de acuerdo, funciona con reglas muy estrictas A veces. y si suben, no, siempre, lo que pasa es que a veces no conocemos esas reglas los economistas, pues es otra historia. Bueno, Pero, vámonos a bueno. una pausa y de regreso platicamos con ustedes. México también está apoyando ahora este nuevo fenómeno de relación entre Estados Unidos y Cuba, lo que cambia totalmente las reglas del juego. Esto es Dinero y Poder. Los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y el cubano Raúl Castro anunciaron los primeros pasos para normalizar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. La Casa Blanca explicó que es un cambio necesario porque el embargo sobre la isla al gobierno comunista no ha logrado promocionar la democracia y ha afectado a los cubanos. Una sorpresota del tamaño del mundo, nadie se lo esperaba. Ahora sí que es el milagro de Navidad del Papa Francisco, que fue quien finalmente estuvo ahí en una labor diplomática pues verdaderamente irreconocible en el Vaticano, cosa que no había, yo creo que desde las épocas del tema de Polonia, ¿sí? Donde hubo esa intervención ahí, y lo logran hacer. Es una jugada, me parece, de muchísimas bandas. Es un buen castigo a Rusia por parte de los Estados Unidos. Rusia buscaba en Cuba otra vez su posibilidad de entrada. Es un golpazo a Venezuela. Los cubanos que pues consumen 100,000 barriles diarios de petróleo provenientes de Venezuela, sabían bien que Venezuela en una de esas dentro de poquito no tendrán ni la capacidad para producir y voltean a los Estados Unidos, negocian ahí la entrega de pues, prisioneros que tenía cada uno de ellos metido ahí. Y yo creo que la parte importante de esto es si finalmente esta medida hecha fuera del Congreso puede transitar, puede no ser bloqueada en el mismo Congreso, daría una enorme cantidad de facilidades a muchos para poder entrar a la isla. Entrada de mercancías, entrada de ideas, entrada y salida de dinero, presencia de cubanos. Macayo, yo sé, le adelanto, dice que no va a pasar porque el Congreso lo puede bloquear. Pero déjame explicarlo. Por eso, pero de una vez, para saber qué es lo que vas a decir. Y a partir de ello, pues simple y sencillamente creer que esto terminaría, yo creo que sí funciona, de transformar la vida de la isla. No podrían hacer lo que hicieron los chinos, que fue finalmente el ir generando un modelo de crecimiento económico sin democracia. No se va a poder en Cuba y creo que, bueno, pues finalmente un pragmatismo cubano que creo que en Raúl Castro está ahí presente, el romper con una cantidad enorme de obstáculos que ellos mismos habían impuesto y cambiar la imagen de la isla en el corto plazo. Yo veo las cosas un poco distintas. Ya lo sé. Mucha gente festeja en Estados Unidos a Obama porque dicen, para ser un pato cojo, como se llama el presidente cuando no tiene poder en Estados Unidos, pues está resultando sorprendente por sus medidas que está tomando como decretos. Y otros muchos festejan al Papa Francisco por la negociación. Aquí creo yo que quien hace todo son los hermanos Castro. Este tipo de negociaciones para ir liberando el bloqueo o el embargo, las hizo Nixon, las hizo Carter, las hizo Clinton, al menos ellos tres, puede ser que haya más. En ningún caso funcionaron porque al final Fidel se echaba para atrás. ¿Por qué? Porque si les quitas el embargo a los hermanos Castro, pierden el poder en 3 días. Es decir, la única razón por la cual se han mantenido en el poder durante 55 años es porque el embargo es una excusa extraordinaria para decir este país sufre por culpa de los gringos, no es problema de nosotros. El embargo no ha ayudado a nadie, ni a Estados Unidos para ganar lo que quería, ni mucho menos al pueblo cubano. No va a desaparecer el embargo, por eso lo están aceptando los hermanos Castro, no son tontos, y saben que no va a pasar en el Congreso y que lo que van a tener ahorita es una buena medida política. Se deshacen de Venezuela, por lo que tú decías, Venezuela está quebrado y ellos necesitaban moverse lo más pronto posible y finalmente los hermanos Castro ya se van. Probablemente Fidel ya esté fuera de este mundo, aunque su cuerpo siga por ahí, y Raúl Castro también ya es muy de edad avanzada, necesitan moverse a la siguiente generación y eso necesita un proceso que no iban a poder controlar si no tienen este paso. Entonces, yo creo que aquí quien gana todo son los hermanos Castro, pero de cualquier manera me parece una gran cosa y ojalá esto efectivamente terminara con el embargo y algún día tuviéramos democracia en Cuba, pero no lo veo tan cerca como la mayoría.
Mauricio? Mira, yo la verdad no sé si realmente va a pasar por el Congreso. Creo que hay que aclarar, cuando se hace el embargo hace, pues, ¿qué? Más de 50 En años. 61. En 61. Antes de la crisis de los cohetes. Era un embargo doble. O sea, por un lado se rompieron las relaciones diplomáticas y eso es lo que Obama puede restablecer con más facilidad. Y por el otro lado se hizo un embargo económico que además fue sufriendo modificaciones. Uno de los que endureció el embargo económico fue Kennedy, cuando los cubanos en la Guerra Fría, ¿no? Después Carter aflojó un poquito la cosa, luego llegó Reagan, lo volvió a endurecer, luego vino el acta esta de Helms-Burton en y 96. también, ¿no? Entonces, a partir del 96 ya es del Congreso, por eso. Exactamente. Entonces, bueno, para empezar, creo que son dos cosas. A mí me parece que efectivamente, pues los que han pagado el pato de este aislamiento ha sido el pueblo cubano. Ya tienes 2 generaciones de cubanos que han vivido en este aislamiento. De por sí, la economía de una isla es difícil si no se integra al resto del mundo y con este embargo lo que le hicieron fue bloquearla. A mí me parece que como medida, independientemente de si se aprueba o no se aprueba en el Congreso en este periodo, creo que el primer paso es muy bueno porque da posibilidades a que se definan y ya que se convierta en un tema dentro de los propios Estados Unidos. Ya Jeff Bush dijo que no, pues que él está en contra, él quiere ser candidato presidencial, no, entonces, y él es de Florida, entonces, bueno, su base es de Florida, entonces es contentos. entendible, pero así como él, habrá otros que surjan con una visión más moderna. Creo que también va a haber algunas medidas en donde ya se va a flexibilizar el intercambio de bienes. A Cuba le urgen implementos agrícolas, le urgen equipos de comunicación, le urge todo. Entonces creo que esto va a ser bueno, va a haber más turistas, o sea, se va a ir integrando poco a poco al resto del mundo. Me parece que eso puede ser bueno. No puede haber turistas todavía, ¿eh? Todavía, no, está bien, no importa. Todavía toda esa parte está medio rara para poderla, porque hay que recordar que es parte de las medidas del bloqueo, pero de todas maneras, si hay resquicios legales por donde pueda entrar dinero a Cuba, donde alguien pueda adquirir, como lo hicieron los españoles en su momento, poder invertir en hoteles, etcétera. Hay que recordar que finalmente cuando desaparece la Unión Soviética y Cuba pues se cae, ahí se va a acabar todo eso. Yo creo que el fenómeno del embargo después de 1988-89, cuando desaparece la Unión Soviética, es una verdadera estupidez por parte de los norteamericanos, porque era comprensible bajo el principio del enfrentamiento este-oeste, o sea, la Unión Soviética, Estados Unidos. Después ya no lo era, no tenía ningún sentido, lo mantuvieron y lo único que hicieron fue fortalecer, como decía Macario, a la propia dictadura cubana. ¿Sí? Ahora, lo que sucede es que si no ahora, sino desde el momento en que por sus propias deficiencias abrieron el mercado. Hay que recordar que la historia de Cuba ha sido una historia en donde de repente, por determinado tiempo, dejaban que algunos pudiesen vender lo que les sobraba o poner determinado tipo de negocios, y eso te empezó a crear también una clase social distinta a la que existía. Y de repente, cuando los Castro veían una amenaza en esto, pues la cortaban. Yo creo que si las medidas administrativas que el Congreso norteamericano no pueda entorpecer permiten un mayor flujo de ideas, un Internet libre, por ejemplo. Así es. Nada más tan sencillo como tener un Internet libre. Esto te rompe toda la estructura de una sola información y una sola forma de vida y te va a generar internamente, con todo el desgaste que tiene el gobierno cubano, también una posibilidad real de transformación política. ¿Hacia dónde? Y yo creo que eso no está tan lejos. Déjame hacer una aclaración que decía Macario, efectivamente. No va a haber más turistas de inmediato. Tiene toda la razón, por lo menos no con lo que ha anunciado hasta el momento el presidente Obama. Pero tampoco está tan lejos. Porque cuando uno revisa la legislación estadounidense, no está prohibido que los estadounidenses viajen a Cuba. Tienen el libre tránsito sin problema. Lo que está prohibido es que hagan pagos de bienes o servicios producidos en Cuba o que como ciudadano americano le pagues algún impuesto. Por ejemplo, el impuesto del derecho de uso del aeropuerto, que es indispensable para cuando compras un boleto de avión para viajar a La Habana. Eso es lo que está prohibido. Entonces, realmente desde el punto de vista, vamos a decir, de las facilidades o administrativo, no sería tan remoto
remover los obstáculos. Puede ser bastante rápido y bastante fácil, pero efectivamente necesita, en ese caso, la aprobación del Congreso. Otra cosa que entiendo que sí puede incrementarse con más velocidad es la parte de los envíos de remesas de Estados Unidos hacia los cubanos, y eso también les va a ayudar, porque están en el hoyo en materia de ingresos. Porque incluso lo que estaban planeando ya muchos ayer era lo que se hacía, digamos, a escondidas, que era mandar el dinero a Canadá y desde Canadá mandarlo, porque Canadá tiene relaciones con Cuba sin problema. Esto, digamos, volverlo algo mucho más abierto, institucional, y de esa manera seguir enviando una cantidad importante de recursos que podría cambiar también el nivel de vida de la población. Y una cosa importante es que las que sí pueden empezar a moverse rápidamente son las empresas. Los turistas no, pero las empresas sí. Entonces, a través de empresas puedes empezar a mover turismo. También hay huecos legales ahí importantes y puede ayudar. Es un primer paso muy bueno, pero yo insisto, no se emocionen demasiado. Los hermanos Castro han demostrado una habilidad inmensa para mantenerse en el poder a costa de los pobres cubanos, y eso van a seguir haciendo. Bueno, hay que ver lo que finalmente hacen también el propio gobierno norteamericano, porque pues es una medida que nunca, no tiene precedente en términos de, digamos, la magnitud de lo que Pero además ha hecho, los ¿no? hermanos Castro, perdón, con todo respeto, no son eternos. Ya, Y esto, lo que estás refiero. haciendo es vas preparando, ¿no?, el La salida. terreno para una Mauricio Cuba más González democrática. Macarios Capaz que sí Quetino, son eternos, no se mueren esos. muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.